¿Cómo están, queridos estudiantes? En esta oportunidad les voy a entregar o les voy a mostrar más que nada, ¿cierto? La corrección de nuestro corrección de evaluación de RTC, la cual fue hecha la semana antes de estas pseudas, hiper, megas y lindas vacaciones, con las cuales yo les voy a empezar a mostrar, ¿cierto? Y resumir más que nada esta evaluación. Esta obviamente tiene por objetivo hacer que ustedes puedan comprender cuál es la importancia de cada una de estas preguntas y también ayudarlos, ¿cierto? En la última, o guía, mejor dicho, de la corrección de la evaluación RTC, la cual en esta oportunidad no será con alternativas, sino que más que nada será con preguntas de desarrollo, que serán las mismas que nosotros veremos en esta oportunidad, para que obviamente así podamos ver cuál es su grado de comprensión con lo que estemos trabajando. Para comenzar, ¿cierto? E ir viendo, ir entendiendo, comenzaremos a ver y a trabajar lo siguiente. En esta evaluación se trabaja de la siguiente forma. La primera pregunta es, ¿qué es telefonía analógica? La pregunta correcta, ¿cierto? Que nosotros tendríamos que trabajar es la siguiente. Más allá de la respuesta por alternativa, ¿cierto? Debemos entender que la telefonía analógica es aquella telefonía que trabaja a través de la red pública conmutada, ¿cierto? Que su principal función es conectar dos dispositivos a través de la red. ¿Por qué se llama telefonía analógica? Porque recuerde, no viaja a través de pulsos digitales, sino que esta viaja a través de pulsos analógicos, a través de distintas señales de onda que llegan a través de a los dispositivos terminales, ¿cierto? Y conectan estos dos equipos telefónicos. Como les digo, cómo viaja y cómo obviamente funciona es la que trabaja a través de la red pública conmutada y su principal función es poder transmitir voz entre dos canales. Entendamos también cuando hablamos de telefonía analógica, es aquello que nos va a permitir, ¿cierto?, comunicarnos y obviamente teniendo esas líneas abiertas, ¿cierto? A diferencia de telefonía IP, que la telefonía IP podemos trabajar con multiconferencia, ¿cierto? Podemos trabajar con muchas personas conectadas a la vez. La telefonía analógica no lo hace de esa manera, sino que obviamente conecta dos puntos a través de la red pública conmutada, dejando ese canal ocupado para que estas dos personas se puedan comunicar y puedan trabajar. ¿Ya? La siguiente pregunta, ¿cierto? Estimados, es cómo funciona telefonía IP, o sea, TOIP. Como pueden ver en la imagen, ¿cierto? Aparece TOIP como una infraestructura, ¿cierto? Y voz IP como un protocolo. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de voz IP, ¿cierto? Hablamos de lo siguiente, hablamos de que la telefonía o TOIP trabaja más que nada, ¿cierto? Como el conjunto de tecnologías que nos va a ayudar para trabajar con el transporte de datos, o mejor dicho, cómo éstas se van a comunicar con el protocolo de voz IP. ¿Ya? Cuando hablamos de TOIP vamos a hablar siempre de los dispositivos, cómo están conectadas, cómo éstas te permite que sean obviamente ocupados estos protocolos como SIP. ¿Ya? Como podemos ver acá en la imagen, ¿cierto? La infraestructura viene siendo los teléfonos IP y la central telefónica con la cual vamos a comunicarnos. ¿Cómo se van a comunicar ellas? A través del protocolo SIP, el protocolo H323 o los protocolos, ¿cierto?, que sean de ayuda para que ésta pueda iniciar una llamada a través de la red. Debemos tener súper claro también que la TOIP, al ser la infraestructura, ¿cierto?, van a ser más que nada equipos que están dispuestos o son configurados para poder soportar el protocolo que sea necesario, tanto SIP o H323. Definamos voz IP. Wow, voz IP. ¿Qué significa voz IP? Significa voz sobre Internet Protocolo. ¿Qué significa, mejor dicho en inglés? Voice over Internet Protocol. Cuando tenemos súper claro, más que nada, este Voice over Internet Protocol, más que nada es lo que comunicamos, o dije hace un rato, la que nos está ayudando más que nada para poder trabajar con el protocolo de Internet, o mejor dicho, trabajar a través de un protocolo estandarizado para que la comunicación sea obviamente establecida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos más que nada, ¿cierto?, de voz IP, hablamos más que nada de un servicio más que nada que tiene ciertos protocolos para hacer que la red pueda ser trabajada. Intentamos más que nada, ¿cierto? Y cuando trabajamos con voz sobre IP, la voz sobre IP obviamente va a ayudar, ¿cierto? Y establecer la comunicación tanto con protocolos como SIP, HTTP2.3. ¿Por qué siempre repito tanto estos dos protocolos? Porque son más que nada los dos protocolos comúnmente usados, ¿cierto? En todo lo que es telefonía IP, o mejor dicho, voz sobre IP. ¿Qué es la PSTN? Como vemos en la imagen, ¿cierto? Nosotros podemos comprender que la PSTN es cómo se estructura la red o cómo es la red
pública conmutada con la cual estamos trabajando. Como ustedes pueden dar cuenta, hay dos tipos de ciudades, la ciudad A y la ciudad B, que están obviamente comunicadas entre ellas. Cuando nos damos cuenta, más que nada, que es la PCTN, es todo este conjunto de servicios que ayuda más que nada a que haya una próspera comunicación y que ayuda más que nada, ¿cierto?, para poder comunicarnos. Cuando hablamos de PSTN, chiquillo, hablamos obviamente de un servicio que está en la red externa, ¿cierto?, que va desde la central telefónica hasta sus hogares, tomando todo lo que es la planta externa como la planta interna. PSTN es toda esta red pública conmutada que conmuta tanto los servicios digitales como los servicios analógicos. Por eso en sus casas, cuando ustedes tienen teléfonos analógicos básicos, ¿cierto?, puede llegar obviamente la telefonía sin ningún problema. Recordemos que la telefonía hoy en día es telefonía IP. Por ejemplo, cuando hablamos de teléfonos móviles, los teléfonos móviles son teléfonos IP. Y cuando llamamos de teléfono IP a teléfono de hogar, hay comunicación. ¿Por qué? Porque la PSTN se encarga de conmutar el servicio y hacer que el servicio de nuestro teléfono móvil, que es IP, trabaje y viaje a través de la central telefónica hasta el poste y luego a su hogar para que así se establezca una comunicación estable. La siguiente pregunta, que tenemos 21 preguntas. Hay problemas con el PPT. Cuando hablamos, chiquillos, de en qué año se patentó el teléfono, tenemos que ser súper claro dos cosas. La primera es que el señor Antonio Meucci es el creador, lo recordemos, y el que lo patenta es el señor Graham Bell. En 1876 el señor Graham Bell patenta el teléfono, obviamente, por una obsesión que tenía esta persona para poder transmitir voz a través de una red pequeña. ¿Cuál es la primera comunicación que tiene el señor Graham Bell con su ayudante Watson? Es, Watson, venga para acá, para poder mostrarle algo. Y obviamente esa es la primera llamada telefónica, ¿cierto?, que ocurre en 1876 por el señor Graham Bell. Recordemos que el año 2002 se le quita el título de creador a Graham Bell y se le entrega al señor Antonio Meucci. ¿Ya? Entendamos más que nada también que el teléfono que estamos viendo, ¿cierto? Es el teléfono del señor Graham Bell, con el cual él patenta el teléfono, y esto lo patenta obviamente un poco antes que el señor Elisha Gray, que obviamente ambos buscaban patentar el teléfono como un servicio público, ¿ya? Entendamos también que el teléfono ha sido una de las principales fuentes de comunicación a través de los tiempos. Imagínense, 1876 hasta la fecha, la telefonía ha crecido a pasos agigantadísimos. La pregunta acá, ¿quién es el señor Antonio Meucci? El señor Antonio Meucci es el creador del teléfono que fue bastante vapuleado, ¿cierto? Y no puesto en alza por los distintos servicios ciertos con los cuales estaba trabajando la telefonía mundial. En el año 2002 al señor Antonio Meucci se le da el título de creador del teléfono y obviamente se empieza obviamente a cambiar la fama más que nada que tenía de esta persona que era un perfecto desconocido. Meucci en verte el teléfono, ¿cierto?, en 1855 por una necesidad que tenía él de poder, obviamente, comunicarse con su esposa que estaba enferma y obviamente hace el telefonógrafo para poder, obviamente, hablar con ella y saber si estaba en perfecto estado. Entendamos también que el señor Antonio Meucci, por temas de dinero, no pudo, obviamente, patentarlo y obviamente tuvo que patentarlo en el 56 y obviamente tuvo licencias que fueron de forma esporádica. Ya en el año 1873, cuando su patente se acaba, personas como Elisha Gray y Graham Bell toman la oportunidad, ¿cierto? Y patentan el teléfono de por vida, para que obviamente no se llevase, ¿cierto?, Antonio Meucci el galardón como el inventor de la telefonía como la conocemos hoy en día. ¿Cuál es la principal función de la telefonía
siempre, tanto telefonía IP como telefonía analógica. Como pueden ver en la foto, ¿cierto? Hay un teléfono con una antena y hay 6 kilómetros de distancia enviando información digital, ¿cierto? Entre un lado a otro. ¿Cuál es la principal? Comunicar dos dispositivos o más dispositivos de voz a distancia. Entendamos que la telefonía es tele por distancia y fonía por voz. Por ende, la telefonía hace más que nada lo siguiente: envía y transmite cierta información a distancia para comunicar un cierto grupo de personas que quieren comunicarse al mismo momento. Entendamos también que la telefonía desde 1876 hacia adelante ha tenido grandes cambios. ¿Por qué? Porque imaginemos que la telefonía hoy en día no existiera. Sucesos que están sucediendo en gran parte del mundo no podrían, ¿cierto?, ser comunicadas, ¿cierto?, al instante. Por ende, la telefonía ha ayudado más que nada a que todo lo que es comunicación sea en el momento, ¿cierto? Tanto lo que es voz como lo que son mensajes de textos y otros. Entonces, la telefonía, ¿cierto?, nos ayuda más que nada, ¿cierto?, como una comunicación a larga distancia entre dos personas, ¿cierto?, o más, para que obviamente podamos ir comentándola. Ahí dice, en la foto, donde está nuestro querido Harrison Ford, que usted no lo conoce, ¿cierto? Si no ha visto nuestro querido Star Wars, ¿cierto? Dice, ¿cuáles son las tres principales ventajas de la telefonía sobre la telefonía analógica? Fácil. La telefonía IP, a diferencia de la telefonía analógica, transmite la voz a través de datos, su costo y la mejor calidad de servicio. Cuando hablamos, ¿cierto?, que la voz como datos es porque obviamente envían la voz a través, ¿cierto?, no por una red conmutada, sino que a través de pulsos digitales a través de Internet, ¿cierto? Su costo es mucho más económico, ¿cierto? Porque tenemos que entender que ya está agrupada a un servicio y ese servicio, obviamente, como lo que es telefonía, ¿cierto?, como datos, obviamente esa nos va a ser mucho más fácil y mucho más barata. Su mejor calidad de voz, ¿cierto? Su mejor calidad de servicio radica más que nada, ¿cierto? Como lo hemos comentado otras veces, en cuanto a lo que es la velocidad de Internet, ¿cierto? Y este ancho de banda con el cual estemos trabajando. Si obviamente este servicio de Internet está obviamente llevado, ¿cierto?, centralizado lo que es el envío de voz, obviamente la voz tendrá una mejor calidad de servicio con la cual estemos trabajando en sí. También debemos darnos cuenta, ¿cierto?, que este servicio de voz como datos también nos va a ayudar a lo siguiente: la implementación de la telefonía IP dentro de una empresa se va a reducir el costo porque obviamente en vez de comprar nueva tecnología, la podemos ocupar dentro de nuestros mismos computadores, podemos ocupar la misma red para poder enviar los datos y solamente nos serviría para poder tener una red mucho más escalable. Lo cual, como aparece, ¿cierto?, nuestro querido Han Solo, que usted ojalá lo conozca, está hablando, ¿cierto?, a través de su computador, a través de telefonía IP. Por ejemplo, servicios como Skype, Zoom, WhatsApp o lo que estamos haciendo hoy en día con nuestras clases virtuales es telefonía IP, lo cual nos facilita bastante el hecho de no tener un teléfono, ¿cierto?, y gastar minutos, sino que obviamente gastar lo que es Internet o ocupar Internet para poder transmitir la voz, ¿cierto?, entre uno o varios equipos al instante. ¿Qué es planta externa? Perdón, casi me muero. No es coronavirus. Como es planta externa, como les dije hace un rato, ¿cierto? Lo que era PSTN es esta red que trabaja a través de la planta externa, ¿cierto? Conectando dos plantas internas. Y la planta externa es la encargada de llevar todo el cable, ¿cierto? En cuanto a mufas, en cuanto a un centro de distribución, ¿cierto? Llevar más que nada desde un punto a otro punto, ¿cierto? Llevar todo lo que es la conexión por la parte exterior. En la planta externa debemos tener súper claro, chiquillos, que obviamente va a ser el lugar con el cual estemos trabajando y obviamente van a haber distintas características del cableado, características, ¿cierto?, del poste y características más que nada, ¿cierto?, en cuanto y cómo va a ser llevada, ¿cierto?, este cable desde la central telefónica hacia el usuario final. Como dice en la fotografía, ¿cierto?, dice sistema telefónico planta externa, porque es todo más que nada lo que está trabajando en lo que es la calle, ¿cierto? Cuando vemos a esta gente trabajando de Telefónica, BTR, Claro, ¿cierto?, colgados los postes, eso es planta externa, que obviamente se está ocupando para poder llevar el servicio de forma óptima desde la central, desde la parte externa, ¿cierto?, hacia el hogar. Entendamos que planta interna se dice más que nada a la central o los dispositivos que están dentro de un lugar físico, ya sea oficinas, casas o la misma empresa con la cual estemos trabajando. Entonces, para resumir, planta externa es todo el cableado desde la central hacia el cliente final.
¿Cuáles son las desventajas de la telefonía IP? Es la siguiente, estimados. Como dijimos hace un rato, la telefonía IP requiere sí o sí de internet, por ende requiere de un alto ancho de banda. Si tenemos un ancho de banda que es muy bajo, ¿cierto? Y no es óptimo, la telefonía IP va a tener una pésima calidad de servicio, que obviamente va a radicar que la voz se escucha robotizada, obviamente tenga un retardo, ¿cierto? Muy grande más que nada para poder trabajar. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con streaming, ¿cierto? Ya sea de Instagram, ¿cierto? Ya sea de alguna otra red social, se pueden dar cuenta, si internet tiene problemas, esta empieza obviamente a verse mucho más lento o verse con una calidad mucho más baja. El otro, ¿cierto? Que la telefonía IP también requiere conexiones eléctricas, ya sea sus teléfonos van a estar obviamente, deben estar obviamente conectados, ¿cierto? Al, a la red eléctrica, ¿cierto? Para poder funcionar. Ya los teléfonos IP, a diferencia del teléfono analógico, necesita un transformador conectado, ¿cierto? A la red o toma de corriente para funcionar. El teléfono analógico no. Yo puedo conectarlo solamente a través del cable telefónico y puedo obviamente tener el pulso. Mientras que la telefonía IP requiere obviamente una carga eléctrica para que éste funcione. Lo otro, no tiene dedicado de llamadas de emergencias como 911, 133, 131, 134 o cualquiera de esos servicios por lo siguiente, porque obviamente los servicios de telefonía IP como 911, 133, ¿cierto? Y cada uno de ellos se van a ocupar más que nada como si fueran anexos. Y los anexos obviamente no están, están obviamente configurados casi con 3 números a 4 números. Por ende, números como 911 o 133 no nos servirían para poder discarlos, ¿cierto? Como llamadas de emergencia. Habría que obviamente hacer un paso extra para poder llamar, ¿cierto? De forma a una central o a un lugar de emergencia, ya sea carabineros, ¿cierto? Ya sea 911, ambulancia u otros. ¿Ya? ¿Por qué se dice que la telefonía IP es escalable? Fácil, maestros y maestras. Porque obviamente la telefonía IP tiene lo siguiente. Cuando yo trabajo en ella, me va a permitir que sea altamente actualizable, es de fácil expansión y es rápida instalación. Como dijimos hace un rato, la telefonía IP más que nada va a trabajar a través de la misma red con la cual nosotros ya tenemos dentro de la empresa y por ende al ser parte, ¿cierto?, de esta red de la empresa, yo puedo crearle mejoras, ¿cierto? Obviamente puedo acceder a distintas actualizaciones dentro de la misma red porque obviamente puedo comprar dispositivos de mejor gama, ¿cierto? De mejor cantidad de usuarios y obviamente la voy expandiendo. Como dice, ¿cierto? Les decía hace un rato, es de rápida instalación, fácil expansión y de alta actualización. Por ende, si yo tengo un servidor, por ejemplo, como Elastic, Astrix, ¿cierto? Trixbox, yo voy a actualizar ese servidor para que tenga nuevas características. A diferencia de telefonía analógica, que obviamente el costo de actualizarla es mucho más caro. ¿Cómo se reducen los costos de facturación TOIP? Si nos damos cuenta, ¿cómo se reducen los costos, cierto? Se reducen más que nada de la siguiente forma. Se reducen porque se establecen llamadas entre centrales a través de la red de datos y no por la red conmutada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, soy BTR y usted es BTR, nuestra llamada va a ser gratuita. ¿Por qué? Porque obviamente las dos se van a estar comunicando a través de la misma central de telefonía IP. Cuando hablamos, ¿cierto?, de que no se conecta a la red conmutada, esta llamada, ¿cierto?, entre compañías diferentes sale a través de la red conmutada y ahí se genera un costo. Cuando son llamadas de la misma compañía, no hay un costo asociado porque estamos hablando, podríamos decirlo, desde dentro de la misma red LAN. Si nosotros nos queremos comunicar, ¿cierto?, con otras compañías, con personas que sean, por ejemplo, de Movistar con Claro, ahí va a haber un costo, ¿cierto?, que va a ser mucho menor. Como dice, ¿cómo se reducen los costos de facturación? Simple, cuando se realizan llamadas entre centrales telefónicas IP, que son de la misma compañía. Si yo me comunico a través de una red conmutada, la PSTN, obviamente va a haber un costo asociado. Entonces, para resumir, es porque se establecen llamadas entre centrales a través de la red de datos y no por la red conmutada. ¿Qué es HFC? Como lo vemos, ¿cierto?, en la imagen, ¿cierto? HFC es la red
híbrida coaxial, que quiere decir más que nada lo siguiente. Nosotros a través de nuestra central telefónica vamos a viajar a través de nodos de fibra óptica, pero cuando lleguemos, ¿cierto?, a los postes de conexión, esta va a llegar a nuestro hogar a través de un cable coaxial. Fácil, ¿cómo usted se puede dar cuenta de esto? Si tienen tele y claro, vaya al lugar, ¿cierto?, donde está el punto de conexión y se va a dar cuenta que en él llega un cable coaxial que lleva todos los servicios convergidos en telefonía, televisión e internet. Y de la central telefónica a el poste más cercano va a llegar a través de un cable de fibra óptica. Fíjese también que esto hace más que nada que las velocidades, ¿cierto?, de HFC sean mucho más altas que ADSL. Recordemos que ADSL trabaja solo entre 15 a 20 megas y HFC trabaja en velocidades aproximadas de 100 megas, 150 megas a nuestro hogar. Entonces, para resumir, ¿qué es HFC? Es red de fibra óptica conmutada, ¿ya? Que eso quiere decir que es obviamente una red de fibra óptica coaxial, perdón, red de fibra óptica coaxial que trabaja a través de la red conmutada desde la central hacia el poste de fibra óptica y del poste hacia su hogar, cable de fibra de cable coaxial. Para la siguiente pregunta, la número 14. ¿Se nos ha hecho corto? Esperemos que sí, a ustedes igual. Lo dudo. ¿Qué significa la sigla ADSL? Lo que decía hace un rato. ADSL significa línea de abonado digital asimétrica. La diferencia de lo que es HFC, esta viaja a través de la planta externa, ¿cierto? Llega a nuestro hogar, ¿cierto? Por la línea telefónica. Y esta se divide en dos o tres partes, dependiendo obviamente del dúo o pack que estamos comprando. Esta tiene una tasa de subida, ¿cierto? Diferente a la tasa de bajada. Y eso obviamente va a depender del servicio que estemos trabajando. Muchas veces, ¿cuál es el servicio con el que estamos trabajando? Siempre va a ser la bajada mucho más grande que la subida. Como dice, es una línea de abonado asimétrico, ya que obviamente va a llevar esta asimetría entre la que es bajada, ¿cierto? Y lo que es subida como tal. Casi siempre lo que es ADSL, usted se puede dar cuenta que hay un cable telefónico que obviamente va a llevar un splitter, ¿cierto? ADSL a nuestro hogar. ¿Quiénes trabajaban con esta tecnología? La, con Movistar, ¿cierto? Y también compañías como compañías también como antiguamente como lo que era Claro y, Claro y BTR, pero obviamente esas dos compañías hoy trabajan con HFC, ¿ya? Movistar obviamente hoy en día está migrando todos sus servicios a lo que es fibra óptica, ¿ya? Como les digo, ¿por qué estaba migrando sus servicios a fibra óptica? Porque obviamente ADSL da tasas de velocidades que son muy pequeñas y por ende tuvo que evolucionar, ¿cierto?, a las nuevas tecnologías de altas velocidades. Por ende, ADSL, ¿qué permite? Permite más que nada, ¿cierto? Esta tasa, ¿cierto? En cuanto a simetría de lo que es bajada y lo que es subida, pero más que nada, ¿cierto? A tasas casi de 20, 50 mega aproximado, que es muy bajo para los usos de hoy en día. La siguiente nos dice, mencione qué aspectos se deben considerar para que una red se considere convergente. Cuando hablamos de redes convergentes es que en un canal, ¿cierto? Se llevan varios servicios a los cuales se van a después separar, ¿cierto? Y obviamente van a llegar a distintos puntos de nuestro hogar. ¿Cuáles son las redes convergentes más comunes? Son telefonía, video e internet. Y son obviamente tres servicios que llegan no por distintos cables, sino que llegan todos a través de un mismo cable a nuestro hogar. Y de nuestro hogar, ¿cierto? Se separa, ¿cierto? Y llega obviamente a dispositivos diferentes. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Voz, datos y videos deben viajar por el mismo medio. ¿Ya? Voz, datos y videos viajan por el mismo medio. Cuando hablamos de voz, hablamos de telefonía. Datos y videos hablamos de internet y de lo que es el cable. Ya cuando hablamos del cable, ¿cierto? El cable no viaja, ¿cierto? A través de internet, viaja a través de un cable, ¿cierto? Que viaja con todas las señales y que esa luego en nuestro hogar se separa, ¿cierto? Y obviamente llega la comunicación como nosotros necesitamos. Entonces, al mencionar aspectos que se deben considerar para que una red sea considerada convergente, fácil. Telefonía, internet y video. Que todas viajen a través del mismo cable y que nuestro hogar se separen para obviamente proveer esos servicios como tal. Cuando hablamos del servicio SIP, hablamos de lo siguiente. Ay, perdón. Hablamos de qué es SIP. Perdón. ¡Ah! Sí, la música estaba para mí hoy día, parece. Cuando mencionamos el significado de la sigla SIP, hablamos de un protocolo de inicio de sesión.
cuando hablamos de SIP, es el protocolo más nuevo que llegó a reemplazar a cierto H323. ¿Y cuál es la gracia de SIP? Que ASIP establece la comunicación, ¿cierto? Entre la llamada, ¿cierto? De entre el servidor y el usuario al cual este quiere llamar. SIP también, ¿cierto? Se preocupa de poder establecer multiconferencias, ¿cierto? Y también se preocupa de la calidad del servicio. ¿Cuál es la diferencia? Que SIP es mucho más fácil de trabajar y manejar. Entonces, ¿cuál es el significado de la sigla de SIP? Es protocolo de inicio de sesión. ¿Cuál es la función de SIP, estimados maestros y maestras? Es iniciar, modificar y finalizar las sesiones. Como podemos ver en la imagen, ¿cierto? Tenemos el teléfono A hablando con el teléfono B. El teléfono A, ¿qué hace? Quiere llamar al teléfono B, pero obviamente llama primero al servidor, al SIP proxy. Este le envía, ¿cierto? Una comunicación y le dice, ¿sabes qué? Puede o no puede estar, ¿cierto? Habilitado. Si está habilitado, le va a enviar, ¿cierto? Un estado de que lo vuelva a intentar. Una vez que lo vuelva a intentar, él llama, ¿cierto? A través del servidor al teléfono número 2, al teléfono B. Y así sucesivamente hasta poder establecer un ACK, que es un enlace de respuesta. ¿Ya? Cuando finaliza obviamente esta llamada, cuando obviamente uno de los dos cuelga, ¿cierto? El teléfono y esta llamada es un byte, ¿cierto? A diferencia, ¿cierto? De lo que es telefonía analógica, como no hay un servidor y este enlace, ¿cierto? En telefonía analógica se abre o se cierran los canales, el que hace la pega, ¿cierto? En cuanto va a poder comunicar ambos equipos, ¿cierto? De las centrales es el proxy, que obviamente va a verificar si el equipo que estemos llamando realmente existe, si está en estado OK, si está habilitado, y al estar habilitado, ¿cierto? Nos va a permitir realizar esta conexión y esta llamada. Cuando vemos, ¿cierto? Estos estados 200, ¿cierto? Que aparece ahí, significan estados óptimos, ¿cierto? Con los cuales podemos trabajar. Cuando veamos, ¿cierto? Los SIP ACK significan que están conversando y están en estado de respuesta. ¿Ya? Por ende, como dice ahí, ¿cierto? El 100 habla más que nada que envía un ping, ¿cierto? Al servidor central para que este obviamente pueda enviarle la invitación al teléfono número 2 y así obviamente poder comunicarse y poder obviamente establecer la llamada, ¿cierto? Entre estos dos puntos o estos dos anexos. ¿Ya? Entonces, vayamos de nuevo con esta pregunta que dice, ¿cuál es la función principal de SIP? El envío de voz IP es iniciar, modificar y finalizar las sesiones de llamada. Obviamente teniendo un equipo central y un equipo al cual nosotros podamos llamar. La siguiente es, menciona el año de creación de H323 y cuál es la organización creadora. El año es en 1996 y quién crea, ¿cierto? Este servicio de establecimiento de llamadas del protocolo de voz IP es la I2T. La I2T se encarga, ¿cierto?, de establecer estos servicios en cuanto a estandarización, ¿cierto? Con lo cual se empieza a masificar lo que es la telefonía IP y que obviamente después, ya en los años 2000, se cambia el protocolo SIP por ser un protocolo mucho más simple y mucho más estable al momento de establecer las llamadas, ¿cierto? Entre los dispositivos. Pero, como dice la pregunta, es ¿en qué año se crea? En 1996. ¿Y quién lo crea? La I2T. ¿Ya? No se olvide de la I2T. ¿Cuáles son los principales usos, cierto, de la telefonía, mejor dicho, el protocolo H323? Los principales, cierto, usos, como puede ver ahí, son un conjunto de normas que provee comunicación visual y audio sobre una red. Muy similar a lo que habíamos visto, ¿cierto?, con SIP, pero la diferencia es que esta trabaja mucho más lento. Como pueden ver ahí, ¿cierto?, trabaja a través de protocolos como terminales, ¿cierto? Y de, obviamente, distintas normas con las cuales esta va a establecer las comunicaciones, ¿cierto?, dentro de la telefonía como tal. Entonces, H323, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su principal función? Establecer normas, ¿cierto?, que proveen comunicación visual y audio a través de distintos códecs, ¿cierto?, a través de la red de datos. ¿Cuál es la principal función, ¿cierto?, de un códec? Todos ustedes conocen los códecs, pero no se han dado cuenta de que los conocen. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros queramos ver, ¿cierto?,
una película, cada vez que queramos ver, ¿cierto? Un audio, cada vez que queramos escuchar alguna película, alguna cosa, ¿cierto? Que nos interese, necesitamos un códec o un códec que está haciendo la pega de poder establecer que nosotros podamos verla. Que entonces, ¿qué hace un códec? Ayuda al soporte de archivos de audio y videos en terminales. ¿Por qué puse obviamente todos esos formatos? Porque obviamente los códecs en telefonía IP son muy parecidos. La diferencia obviamente que trabajan en baja, ¿cierto? O alta calidad según obviamente la llamada con la cual podamos establecer. Es muy importante que en telefonía IP todo trabaja a través de códecs, ¿cierto? En cuanto a audio, voz y a diferentes tasas de transferencia para que obviamente la comunicación tenga una alta calidad. Porque obviamente cuando establecemos, ¿cierto? Una función como lo que es telefonía IP, lo que se nos importa, ¿cierto? Es que tenga una alta calidad en cuanto a la comunicación entre dos puntos. Y la última pregunta es menciona los tipos de gateway en telefonía IP. Son solo dos. GWFXS y GWA. ¿Qué es un gateway? Es la puerta de enlace predeterminada, que obviamente, según lo que estemos trabajando, van a ser las dos que nos van a permitir conectarnos a distintos tipos de señalización y establecer las llamadas con PSTN o otros tipos de centrales. GWFXS, ¿cierto? Va a ser más que nada el que nos va a permitir, ¿cierto?, esta salida a través del mundo exterior, y GW1, ¿cierto?, es el que va a permitir más que nada las salidas a través de las centrales telefónicas por telefonía IP. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, una GWFX-O, eso más que nada es una señal de entrada, más que nada, ¿cierto? Con lo que trabaja nuestro equipo. FX, ¿cierto? Es el gateway con el cual nosotros vamos a trabajar y vamos a poder comunicarnos a través de otros dispositivos en la red como tal. Entonces, los tipos de gateway en teléfono IP son GWFX y GWE1. Estimados, finalizando, ¿cierto?, nuestro video principal, les voy a dejar, ¿cierto?, una tarea específica, ¿cierto?, dentro de nuestro equipo de Google Classroom para que usted pueda desarrollar la misma evaluación, pero ¿cuál es la diferencia? Esta no va a tener, ¿cierto?, las alternativas, sino que tiene que basarse con el video que estamos viendo ahora para que usted pueda responder cada una de estas preguntas. Me despido como tal, que estén muy bien. Chao.